Welcome to Transcontinental Times 360-degree live show. I'm very glad to have with me today to Marta González Peláez. She's a young writer. Welcome, Marta. Hi, thank you. Hola a todos. Hoy estamos en Transcontinental Times, una vez más, en el programa 360 grados. Y estoy hoy con Marta González Peláez. Today I'm going to make the interview in Spanish because she's Spanish and also her writers are Spanish. So I will love that people understand what we are talking about. Hoy voy a estar hablando en español porque los lectores de Marta son españoles. Ella escribe en español y quiero que no se pierdan ninguna de las preguntas que vamos a estarle realizando. Así que nada, te daba la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras hoy en Transcontinental Times, Marta. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantada de estar aquí. Vamos a estar hablando hoy un poquito acerca de tu proceso creativo, tus inicios, para que la gente conozca quién eres y el trabajo que estás realizando. We are going to be talking about her creative process and also about her beginning, how she started to be a writer. So tell us a little bit about that. ¿Cómo decidiste un buen día comenzar a ser escritora? Pues, a ver, escribir, como la mayoría de los que escribimos, escribía desde hace tiempo, pero ese momento en el que decides realmente dedicarte a la escritura, lo recuerdas con cariño. En mi caso fue porque tuve una época en la que había dejado una carrera, no sabía muy bien qué hacer y pues en ese tiempo dije, pues voy a escribir la novela que siempre he tenido en mente y nunca me he atrevido. Porque tenía ahí unos meses en los que todavía no podía empezar lo que quería hacer, pero no voy, y dije, pues voy a aprovechar el tiempo. Y escribí la novela, la mandé a un concurso simplemente por tener una fecha límite, no con ninguna pretensión. Y resulta que en el concurso mi novela salió seleccionada para publicarse. No salió ganadora, claro, yo era una autora novel, pero salió seleccionada y eso me dio el ánimo suficiente para decir, a lo mejor sí que me podría dedicar a esto, a lo mejor no se me da tan mal. Entonces, esa confianza que nació de ese momento fue lo que realmente me hizo dar el paso de convertir lo que era una afición en un principio de profesión. Ajá. Creo que tu padre está vinculado también al mundo de la escritura, ¿no? Bueno, al mundo de la escritura directamente no. Sí que es cierto que llegué a una parte del mundo de la escritura a través de él. Mi padre era cámara de televisión en cine y en televisión. Entonces, cuando yo era niña me iba muchísimas veces con él a los platós y veía cómo rodaban, los escenarios y todo. Y a mí la verdad es que me gustaba mucho el mundo del cine y de la tele, pero desde este lado. O sea, yo no quería ser actriz, yo quería estar a este lado. Y me gustaban mucho los guiones, o sea, como las escenas las rodaban una y otra y otra y otra vez, pues después de verla 10 veces ya me aburría y me dedicaba pues a irme a otro lado del plato con el guión a leérmelo entero. Entonces sí que es cierto que mis primeros escritos de cuando era una canijilla son guiones que aunque la historia es súper ridícula, como puede escribir una niña de esa edad, de adolescentes ninjas que salvan al mundo y cosas así, pero técnicamente están bastante bien, ¿eh? Bueno. Todo en su sitio. Al final, se puede narrar de muchas formas, no solamente con palabras, con imágenes y además en una sociedad tan visual como la nuestra, narrar con imágenes es una forma también de aprender a escribir luego con palabras, ¿no? Hay que Además, mirar para poder escribir. Perdona. No, decía que al final esos inicios también han marcado mucho mi manera de escribir. Yo tengo una forma de escribir muy visual, muy rápida, me dicen los lectores. Y en el fondo viene un poco de esos guiones. Claro. Me gustaría que hablásemos un poquito acerca de tu proceso creativo. ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco? Pues es que al principio, la página en blanco es algo que afecta sobre todo al principio, cuando empiezas a escribir. Luego ya tienes una especie de sistema y la página en blanco no le da tiempo a aparecer, porque tú cuando estás escribiendo una novela te aparecen ideas para 3 más. Entonces, entre que las vas apuntando, las vas trabajando, te vas creando una estructura, cuando empiezas a escribirla, ya no hay página en blanco. Tienes a lo mejor 10, 12 páginas de cosas que has escrito previas y de las que puedes tirar. Pero sí que es cierto que al principio la página en blanco afecta bastante a los escritores. A mí me afectaba al principio también, sobre todo ese miedo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es importante no dejarse abrumar
por el futuro. Cuando te da miedo la página en blanco es que estás pensando en el futuro. Hoy cuando lo vaya a publicar y la gente lo vaya a leer, ¿qué va a pensar? No, de momento escribe, ya lo corregirás. Ujú, Así que escribe en presente, ahora. Y por otro lado, si todavía te falta ese entrenamiento de sacar ideas, de tal, empieza por pequeño. Escribe relatos, participa en retos creativos, como los que tenemos en el Club de ujú. Escritura Cirano, que es, o sea, simplemente para eso, para ir lanzándote a escribir con ideas que tú tienes que enfrentarte y romper ese miedo a la página en blanco, precisamente. Ujú. Sí, porque tienes un club con otra compañera de escritura, Mm. con Virginia. Sí, bueno, conoces a mi compi, que somos Sí. amigas desde hace muchísimos años y trabajamos siempre juntas en proyectos y pues decidimos lanzar el Club de Escritura Cirano, que es un club online gratuito, precisamente para crear un poquito de comunidad en esta profesión que es tan solitaria, porque no tienes compañeros de trabajo, no tienes jefes, no tienes empleados, eres tú contigo mismo. Y de vez en cuando te sientes un poco solo, te dan las inseguridades y tener esa un poquito de red de apoyo ayuda mucho. Claro, creo que para todos los artistas eso es Mm, uno de los principales handicaps o los primeros principales problemas que se enfrentan a los momentos de soledad creativa, que independientemente de que se tengan más o menos recursos para poder afrontarlos, al final todos somos humanos y está genial tener apoyo para poder salvarlos, ¿no? Salvar esos claro. momentos. Claro, y especialmente en el mundo del arte, que se nutre tanto de la inspiración, de ver cómo otros hacen. O sea, no la copia, pero sí no sé, ver cosas nuevas, ver cómo otros crean, ver. O sea, el arte se Exacto, retroalimenta a sí mismo. exacto, Necesitas ver arte para crear arte. exacto. ¿Tú sigues algún proceso creativo cuando vas a empezar a escribir? ¿Tienes un guión? ¿Dejas que las ideas fluyan? Eh, ¿Utilizas distintas técnicas para... ¿Cómo escribes? ¿Cómo se te plantea cuando planteas escribir un libro, una novela o un relato? Pues, a ver, se dice en general que hay como dos tipos de escritores, los escritores brújula y los escritores mapa, y que todos somos una cosa o la otra. O sea, yo no creo que todos seamos una cosa o la otra, sinceramente. Cada uno tiene sus ventajas. Yo, por ejemplo, para escribir relatos prefiero ser brújula. Ser brújula es mucho más placentero. Es marcarte más o menos por dónde quieres ir, pero ir descubriendo el camino sobre la marcha. Entonces, para la creatividad eso es una bomba de adrenalina. ¿Qué pasa? Que hacer eso en una novela es muy complicado. Tienes que ser muy, muy bueno siendo brújula para poder hacer una novela y que todo encaje, Claro, que porque es nada se largo, contradiga. Claro, o sea, es un proceso largo. no sé los demás, pero yo en escribir una novela, solo en escribir, no en preparar ni en documentarme ni nada, o sea, solo desde que empiezo la primera letra hasta que la termino, puedo tardar 3 meses o más. Entonces, ir solo por instinto es muy complicado. Y me parece Entonces, sí. poco. Y me No, parece claro, poco. por eso digo como poco. Yo soy de las que tardan más. Sí, Y es eso súmale complicado. todos los otros procesos. Claro. Pero no, yo para escribir una novela sí que he probado la técnica brújula. Hay gente que la hace y le funciona bien, a mí no. Yo necesito crearme el mapa que viene a ser trabajarse muy bien cómo van a ir las cosas, o sea, conocer todo el camino con antelación, prepararse a los personajes, prepararse cuáles van a ser los conflictos, cuál va a ser el clímax, cuál va a ser todo bien preparadito, bien machacadito, para que cuando te pongas a escribir vaya del tirón. No tengas que estar, Creo, ¿y aquí cómo sigo? probablemente un escritor con un mapa llegará normalmente y habitualmente a mejor puerto, supongo, porque está todo más estructurado, más organizado. Creo que para ser brújula, como tú dices, hay que tener experiencia. Pienso que con experiencia quizás sea más sencillo, pero me imagino que salvo que sea un talento, no sé, Cervantes, que ir así de por libre y puede surgir en una ocasión, me parece complicado, ¿no? De cara a largo tiempo, a algo como a largo plazo, a escribir siempre así. Pues quizás sí, pero wow, hay que tener una creatividad brutal para eso. Y como bien A ver, dices, hacer muy bien las cosas, claro. claro, hay gente que lo hace, ¿eh? O sea, yo lo he intentado y lo he hecho, pero la verdad es que me ha dado muchos dolores de cabeza. Entonces, yo no es algo que defienda y no es algo que yo vaya a
a promover, aunque sé que hay gente que lo hace, entonces tampoco lo quiero criticar, simplemente pues yo cuento cómo hago las cosas, cómo a mí me funcionan las cosas. Eso no quiere decir que no haya gente muy buena que escriba libros muy buenos en modo brújula, pero a mí me parece mucho más complicado. Y de hecho, muchos bloqueos del escritor que surgen cuando estás en medio de una novela y te da un bloqueo de esto y que dices no puedo seguir, no puedo seguir, vienen de haber brujuleado, como yo le digo, y es que no sabes a dónde quieres ir a parar. Has perdido el norte incluso. Ujú. Pienso que este tipo de forma de escribir quizás es como, o sea, te digo, para autores noveles, para gente que tiene poca experiencia no es bueno, pero quizás para una persona, pues te digo, para una persona más experimentada, quizás pueda ser interesante para salir quizás de la rutina, del confort, de la costumbre, del guión, ¿no? Y de repente a lo mejor, pero claro, me parece así complicado y súper admirable poder ser capaz de escribir así. Igual, no sé, lo llevo a otros procesos creativos como puede ser la creación de un espectáculo y me pasaría igual. Claro, o Eh, sea, en la danza precisamente pasa lo mismo, o sea, la brújula sería como la improvisación. Tú Ujú, puedes hacer una danza de improvisación, pero a la hora de intentar crear un espectáculo entero, a lo mejor exacto. se te complica un poco más. Entonces, Ya tiene te digo también su yo que punto, ¿eh? seguro que sí. Eso, Seguro por que eso. sí. Pero tampoco puedes dejar la improvisación de lado, no puedes estar siempre planificando. Exacto. Entonces, pues a mí me gusta mucho hacer de brújula en relatos, me encanta. Por Es, eso, porque tienes esa libertad. y es más corto. Y, Claro, y- entonces no te da tiempo a bloquearte, no te exactamente. da tiempo a olvidar pues, de qué iba la cosa. ¿Y de dónde extraes la inspiración tú? Pues un poco de todas partes, porque al principio, la lluvia, así tal, me ponía yo muy romántica para escribir, pero me he dado cuenta de que cualquier cosa puede llegar a ser inspirador. O sea, yo que soy una persona súper curiosa, me interesan temas de todo tipo. Me he dado cuenta de que a lo mejor estoy viendo un documental sobre ciencias puras y eso me trae a la cabeza una idea sobre ciencia ficción, tal, no sé qué. Entonces, cualquier hobby que tengas, cualquier interés que tenga, puede ser para ti fuente de inspiración para tus historias. Porque tu inspiración no tiene que ser la mía porque tus historias no van a ser las mías. Lo único que tienes que Sí. tener es eso, una mente curiosa, mantener esa mentalidad de niño de, ala, ¿y esto por qué? ¿Y esto? Y Ujú. puedes sacar la inspiración de cualquier tontería, de verdad. Eso es genial. Eh, cuentas, te has referido a distintos géneros, ¿no? Tú tienes tres publicaciones, una que es El doble rostro de Akis, que es una novela histórica, Ujú. y luego has participado, me has dicho, en Microterrores y en Presente de Palabras, que son como Ujú. dos compilaciones, ¿no? De distintos autores. Eh, de lo histórico a lo de terror, está interesante el cambio. ¿Tú te sientes más cómoda en algún género? En uno solo concreto no, pero sí que es cierto que tengo como mi grupito de géneros donde es mi zona de confort, me muevo bien, los domino, los entiendo, y luego hay otros que los uso simplemente para retarme un poco, entre ellos el terror. Yo no soy buena escritora de terror, me encantaría, de hecho me he apuntado a un curso de terror que va a ser el mes que viene, pero se sale totalmente de mi zona de experiencia. Pero, por ejemplo, la histórica, yo que he estudiado historia en la universidad, es que me encanta, además, no tanto la historia de reyes, batallas, no, lo que es ¿y qué comían? ¿Y qué hacían para divertirse? O sea, ¿cómo vestían? Esa es la historia que a mí me gusta. Entonces, aunque mis historias son aventuras que nada tienen que ver con la gran historia, están llenas de cositas. Incluso las que no tienen que ver principalmente con la historia, que a lo mejor son de fantasías, siempre tienen ahí algún guiñito que el que quiera buscarlo lo va a encontrar de alguna Sí, referencia histórica, porque no sé, digamos que es como, no sé, es mi género fetiche, el que siempre hay algo, sería la histórica. Y la fantasía también me fascina. sí. Tu primer bebé es El doble rostro de Akis. Y cuéntanos un poco acerca de ese libro para que los lectores conozcan en qué está basado y que se animen a leerlo. Pues el doble rostro de Akis fue para mí un reto, además de cabezona, porque mi primera novela, digo, me voy a poner las cosas fáciles. ¿Sobre qué escribo? Sobre la época que menos se conoce de la historia, la época de los visigodos en España. Además dije, venga, esta que no se conoce nada, la voy a contar yo. Y, y luego digo, ¿y de qué va la historia? Pues quiero un personaje
que no sea típico protagonista de novelas, ni el héroe ni el antihéroe, una cosa en media. Quiero que el protagonista sea un tío normal. Y pues la verdad es que me lo puso bastante difícil para empezar, pero al final creo que me gustó bastante el resultado Está y creo interesante, que... yo estoy leyéndolo. Gracias. Creo que Bailo, pues precisamente por lo tosco, así lo simple que es, me permite mostrar el mundo del siglo VII con los mismos ojos de sorpresa con los que lo veríamos desde el presente. Una persona más que se mueva más, mejor, que si un hombre de corte y tal, pues a lo mejor no me permitía fijarme tanto en los detalles de la época como me permite este hombre que ha sido porquero toda su vida y de repente llega a la ciudad y es como, uy, ¿esto cómo funciona? Sí, es Y luego, interesante. pues, y luego, pues siempre hay algún personaje femenino que en todo lo que yo hago siempre tiene mucho que ver el feminismo. Entonces, en la histórica tienes ese ten con ten, ¿no? O sea, tienes que ser fiel históricamente, no puedes decir ahora que la mujer de mi historia hacía todo lo que quería porque quería y tal, pero sí que puedes aprovechar esos personajes femeninos para mostrar esa realidad. También muchas veces oculta, nos pensamos que las mujeres en la antigüedad no hacían absolutamente nada y no, mujeres con un par de ovarios ha habido siempre. Eso seguro. Eso segurísimo. Oye, ¿y qué tipo de escritura prefieres? Porque cuando te adaptas a una novela histórica, obviamente el lenguaje ha de adaptarse un poco a lo que estás narrando, pero ¿prefieres la prosa rimbombante o las palabras llanas, tal y como son? ¿Cuál es tu preferencia? Pues aquí creo que mi opinión es un poco impopular, la verdad. Yo como profe de escritura siempre digo que lo que escribes, el tono de lo que escribes debe adaptarse a lo que estás contando. Por ejemplo, no tiene sentido que me pongas un personaje de 20 años en la actualidad y que hable que parezca Cervantes. Entonces, cuando escribes un poco histórica, sí que puedes permitirte ser un poco más clásico. ¿Qué pasa? Que yo procuro no utilizar ese lenguaje que vemos en las películas de vuesa merced, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, a ver, mi personaje es un porquero. Cuiría cerdos. ¿Por qué va a hablar como si fuera un rey? Hablará pues como hablaríamos nosotros hoy en día, pero en el idioma de su época. No voy a hablar en castellano antiguo, así que lo traduzco a lo que para mí sería lo más similar, que es el lenguaje normal y llano de hoy en día. El día que hable un rey, pues sí que le pondré más pompa, pero no puedo poner a un porquero hablando de usted y no sé qué y perdóneme que no puedo. O sea, a mí no me queda creíble cuando lo veo en otras novelas históricas que veo que el siervo, el último mono que se ha criado en barro y paja, habla ahí como si tuviera un máster en filología. Pero sé que no es muy popular esa opinión. Y si es histórica, a la gente le gusta que hablen raro. No, pero es verdad, quizás como tú dices, que tampoco tenemos un relato fiel, no tenemos ni idea de cómo se hablaría en aquella época. Es que O ni sea, siquiera a hablaban nivel de castellano. calle, a nivel de No calle. hablaban ni siquiera el castellano que hablamos ahora. Claro, que realmente seguro y con la cantidad de variantes que tiene el castellano y pues como se está evolucionando, ¿no? Desde como una lengua latina. Bueno, es que imagínate, o sea, eso daría también para hablar de muchísimo rato sobre este tema. Eh, una pregunta, si te obligasen a escribir para otro escritor, ¿para quién te gustaría escribir? Es que ahí hay un doble rasero, porque yo tengo un autor español favorito que me encanta, pero creo que sería tanta presión que no querría escribir para él porque considero que no podría estar a la altura, que es Domingo Villar. Ajá, O sea, yo querría escribir para él, pero para aprender de él. bien. Porque Está bien. estaría con ese complejo de, es que si yo publico y esto dice que está su nombre, ¿le voy a dejar mal? Bueno, pero como un sueño ahí ¿Sabes? para... Es Si es como un bueno, sueño, en plan para aprender, sí, me quedo con Domingo Villar. sí, además que, no, pues esta gente grande, estas personas que nos inspiran, es eso, nos enseñan tantas cosas, ¿no? Mm. En cualquier campo. Así que mm, es difícil vivir de la escritura, supongo, como de cualquier arte. Exactamente. Y la mayor dificultad que tiene, y esto lo sabes tú, que también te dedicas al mundo del arte, es que lo más difícil es atreverse a vivir de ello. Eso es lo principal, porque siempre decimos, uy, no, esto lo tengo de segundas, me busco otro trabajo que me dé de comer mientras tanto, y el arte requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo.
Si te dedicas a él a medias, siempre te va a resultar mucho más difícil. Entonces, lo primero y más difícil es tener ese coraje de decir, venga, me voy a dedicar a esto. Y luego, después de eso, no acaban las dificultades. Sí, Porque ¿verdad? Porque... Ajá, cuéntanos. es un trabajo de cultivo lento, no es como una tienda que la montas y empiezas a vender. Tú cuando te dedicas al arte empiezas y no obtienes frutos instantáneos. Tus primeros frutos los vas a empezar a recibir meses después y van a ser pequeñitos, ahí atrofiados, feicos, que no te van a dar ni para comer. Pero tienes que seguir plantando. Coges ese fruto feo, lo plantas y crecerá otra planta y más grande. Entonces, hay que tener mucha paciencia para dedicarse a esto. No puedes esperar que los resultados los tengas mañana porque solo vas a conseguir frustrarte y abandonar. Ajá. Y tú ayudas a otros escritores, ¿no? A corregir sus textos, a mejorar lo que han escrito. ¿Cómo lo estás haciendo? A través en tu web tú ofreces servicios para ayudar a escritores. ¿Cómo les Sí. guías? En mi web tengo pues dos tipos grandes de servicios, como yo le llamo. Uno son los servicios como tal, que es para gente que ya ha escrito y simplemente pues necesita o una corrección o un informe de lectura para analizar bien lo que es la estructura de su historia. Y luego, por otro lado, talleres. Ahí simplemente pues enseño técnicas o formas de inspiración o formas de superar los bloqueos, o sea, cosas más teóricas. No vamos a hablar tanto de tu trabajo, sino de tu forma de trabajar. Y sinceramente es la parte que más disfruto, me encanta. O sea, a mí me encanta ser profesora, lo disfruto mogollón, casi tanto como escribir, o sea, para mí son las dos patas. Y, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es, tengo un grupo de escritura de novela que es para empezar a trabajarla desde cero. Tú vienes con una idea o sin ella, lo podemos trabajar en clase y vamos a estar trabajando juntos semana a semana, avanzando semana a semana y cuando acabes pues vas a tener una novela prácticamente escrita, con la estructura trabajada, con todo. Y luego cursos monográficos de un día que cada 2 meses hago 2 y luego los cambio. Uh-huh. O sea, que el que hay ahora este mes, el 2 meses ya no está. Bien, bien. Creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a la gente a trabajar así, ¿no? Y a estudiar así, ya a través de las redes y está siendo bueno, pues, súper productivo, ¿no? Todo esto, porque nos está permitiendo conocer a mucha gente. Tú misma dices que estás en un curso ahora, o sea que te continúas formando y al mismo tiempo formando a otros. Es una forma de retroalimentación maravillosa y bueno, es que para mí esto es algo soñado, ¿sabes? Lo de poder aprender de tanta gente y estando en la misma ciudad. Es que por sacarle algo bueno a todo esto es que se ha motivado mucho todo lo que es la comunicación online y eso nos está permitiendo llegar a maestros que de otra forma no habríamos conocido. O sea, yo he hecho un montón de cursos online, me encanta, además se están promoviendo mucho las herramientas para estudiar online y es eso, ahora tienes acceso a un montón más de formación, de herramientas, de cosas que si las quieres aprovechar están ahí para ti y creo que es algo muy positivo. Sí, absolutamente, absolutamente. Es que es como la era del conocimiento digital ha llegado y creo que ya se va a quedar. Yo creo que esto ya, en otras entrevistas en Transcontinental Times he estado hablando con otros maestros de danza, profesores de danza, y ellos también han tenido que adaptar su forma de trabajo a algo que no es para nada lo normal, ¿no? Porque la danza es algo presencial y se han tenido que ajustar a estas circunstancias y es para bien. Yo creo que para bien. Es mi opinión personal, pero creo que coincidimos todas las personas en esto. Sí, además que se mantenga esto no significa que tenga que desaparecer lo otro. Puede seguir habiendo clases presenciales, exacto, pero que exista online significa que yo puedo ir a lo mejor a un taller de alguien que lo da en Galicia sin tener que trasladarme hasta allí. O alguien que nos ve desde Latinoamérica puede asistir a un taller que estemos dando aquí y viceversa. Exacto. Así que para mí es una gran ventaja. Cuéntanos acerca de tus nuevos proyectos. ¿Qué sé que tienes por ahí? Uy, yo siempre. Yo soy una persona que no sabe estarse quieta. O sea, yo los fines de semana no me acuerdo lo que son. Eso es genial, tener mucha pasión por lo que se hace. Sí, de vez en cuando no viene mal descansar también, pero es que mi ocio es mi trabajo, entonces es un problema.
Así que, bueno, mi próximo y más urgente proyecto es la novela que estoy a punto de sacar, ya la tengo terminada de escribir. Deseando Así, leerlo. Cuéntanos. ¿Sabemos el título ya o todavía no? sí, sí, porque raro en mí, el título fue lo primero que le puse. Los Genial. títulos siempre me producen un dolor de barriga enorme. Y en este caso me surgió el título y después la historia. Así Ah, que súper contenta. qué Se bien. llama, se llama Los muertos siempre sonríen. Mm, El título se me sugerente. ocurrió visitando un museo en Ávila. Había un montón de esqueletos y me parecía que todos estaban súper felices. Así Ah, que se llama Los muertos siempre sonríen y es una historia medio histórica, medio policíaca, o sea, de ujú. investigación de un caso de asesinato y tal en la España del siglo XVI. Los protagonistas, uno de ellos es comisario de la Inquisición, que a mí también me gusta mucho escribir en contra de la leyenda negra que hay sobre las cosas, de los mitos históricos. Entonces, no Ajá. todos los inquisidores son el del jorobado de Notre Dame. Había inquisidores que eran muy ilustrados y muy por los derechos y por las cosas. O sea, Ajá. había inquisidores que no creían en brujas. Y cuando la gente venía denunciando brujas es como, pero vamos a ver, señor, ¿está usted seguro? Y lo sabe, o sea, están documentados. Entonces mi protagonista es un poco así, sería uno de estos inquisidores ilustrados que van un poco en contra de la superstición. Y luego su hermana es quien le ayuda a investigar. Su hermana es una decepción para la familia, la tienen encerrada en un convento, pero bueno, Diego, que es el Bueno, suena protagonista, bien, ¿eh? Suena bien. sí, sí, Diego, que es el protagonista y ella se llevan súper bien e investigan juntos y además pues trabajan de forma muy diferente. Ella es muy, muy espontánea, sabe ver lo peor de la gente y Diego pues es el más sistemático, el que más trabaja en función del método de investigación. Así que se compenetran muy bien. Es difícil para un escritor novel acceder a una editorial para tener publicado su libro. Supongo que no es fácil y más ahora en los tiempos que corren, donde el papel está perdiendo protagonismo y se está apostando también mucho por un lado, por los libros electrónicos y por otro lado también por la autopublicación. Hmm. Llegar a una editorial en papel es difícil eh, para los nuevos escritores, me Es imagino. difícil, pero no por ser nuevos, sino porque hay dos problemas iniciales con los que cuando eres nuevo no sabes lidiar. Uno de ellos es la paciencia. O sea, tú cuando envías un manuscrito a una editorial, pueden tardarte una editorial normalita hasta 6 meses en responderte. Una grande, Ni qué te pena. cuento, claro. O sea, porque imagínate la de manuscritos que reciben al día. Claro, O sea, es que claro. aunque se los quieran leer todos, no hay tiempo físico. Entonces, tú mandas y quieres ya la respuesta. Si en un mes no te han respondido, pues no me quieren, busco otra cosa. Y el otro problema que tienen, y yo he tenido como Nobel, es que no sabemos entregar un producto terminado. Terminamos de escribir y pensamos que la historia ya está terminada y no, todavía quedan un par de procesos que hacer antes de que esté listo para entrar a editoriales. Entonces, claro, las editoriales no suelen aceptarlos, no porque seas Nobel, sino porque No les está has acabado. entregado masas de galletas sin ordenar, ¿vale? Le Vale. falta algo que tienes que hacer tú. Ujú. Bien, pues es un consejo importante. ¿Y cuál sería tu consejo, el consejo, si tú solo pudieses elegir uno, qué consejo le darías a una persona que quiere dedicarse a la escritura, que quiere ser escritor? Vale, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Porque nos pensamos muchas veces que lo importante para escribir o para cualquier arte es tener talento. Y no, el talento está sobrevalorado. Lo importante es la constancia. En el club, además, lo he visto claramente. Personas que han empezado con un nivel bajísimo que dicen, madre mía, ¿por dónde cojo esto? Han seguido, han seguido, han seguido, han seguido. Cuando les daban consejos, los escuchaban, los aplicaban. Y en cambio, otras personas que llegaban y lo hacían súper bien desde el principio. Ule, le das 2 o 3 consejos, pero lo ves que no los han escuchado. A lo mejor Mm, participan un mes y 3 meses después vuelven a participar, sí, eso. 11 meses después, el que ha empezado fatal tiene un nivel muy superior al del talento. Así que mi consejo es, no te preocupes si crees que no tienes talento. El talento en el arte realmente no sirve para casi nada. Ten constancia, aprende, es verdad, interésate, disfruta lo que haces y todo llegará. exactamente. Creo que es muy buen consejo. Marta, muchísimas gracias por pasar con nosotros esta mañana de domingo. Ha sido un placer escucharte y aprender un montón de cosas contigo. Y nada, espero pronto leer esa nueva novela
Estoy disfrutando mucho la que estoy leyendo, así que ya te contaré cuando la termine. Sí, por favor. Y nada, a todos a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.